Para terminar, les quiero hablar de Factorization Machines. Si ustedes buscan la mayoría de las competencias sobre sistemas de recomendación de Kaggle de los últimos años, se han ganado usando alguna variante de este algoritmo de Factorization Machines. Así que, por decirlo de cierta forma, hoy en día en sistemas de recomendación este algoritmo vendría a ser el estado del arte, o es uno de los algoritmos que mejores resultados tienen. Es un algoritmo que no solo sirve para sistemas de recomendación, sino que sirve para otros problemas, así que está muy bueno tenerlo en nuestro arsenal de algoritmos que podemos usar, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a partir de triplas de este estilo, donde tenemos un usuario, tenemos un ítem y tenemos un rating. Si el usuario 4 a la película 23.200 le dio el rating 6, ¿sí? Estas son las triplas desde las cuales vamos a partir. Una forma sencilla de que podríamos pensar de hacer esto es hacer una regresión lineal, ¿sí?, entre el usuario y la película, en donde podríamos convertir el usuario en un vector encodeado con one hot encoding, un vector de, no sé, 2 millones de posiciones, en donde una sola de esas 2 millones de posiciones es un 1 y todas las demás son ceros, ¿sí?, que me indica cuál es el usuario, y lo mismo para la película, ¿sí?, otro vector de 1 millón, 2 millones de posiciones con un 1 indicando cuál es la película y cuál no, y entonces tengo esos 2 millones de parámetros, ¿sí?, esos 2 millones de coeficientes, y hago una simple regresión lineal en donde la calificación la voy a estimar como el término independiente más W1 por la posición 1, más W2 por la posición 2, W2 millones, ¿sí? Ese sería el inicio de este algoritmo. ¿Se entiende cómo funcionaría eso? Sería simplemente un vector de 2 millones de posiciones donde hay un 1 indicando cuál es el usuario, otro 1 indicando cuál es la película, y tengo esos 2 millones de coeficientes que quiero resolver para ver qué pesos tengo que darle a esos coeficientes para que, en base a todos los millones de calificaciones que tengo, me aproxime mejor a lo que conozco, ¿sí? ¿Cuánto tendría que pesar cada una de esas cosas para eso? Bien, el problema que tiene eso es que tiene en cuenta cuál es el usuario y cuál es la película, pero no tiene en cuenta el usuario y la película al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense que el primer coeficiente, el W sub 1, es el coeficiente que corresponde al usuario 1, y va a ser siempre el mismo valor para ese usuario. De la misma forma, el primer coeficiente de la primera película, no sé, Titanic, el peso que va a tener Titanic va a ser el mismo siempre, ¿sí? No va a depender del usuario. Entonces voy a tener un peso para el usuario 1, un peso para el usuario 2, un peso para el usuario 3, un peso para cada película, pero no tengo un peso para usuario 1, película 1, usuario 1, película 2, etcétera, ¿sí? Entonces, la idea de factorizar, por eso se llama así el algoritmo, se llama Factorization Machines, porque agregamos todas las interacciones entre usuarios y películas. Agrego usuario 1 con película 1, y a eso le doy un coeficiente. Usuario 1 con película 2, usuario 1 con película 3, usuario 1 con película 4, etc. Entonces voy a tener coeficientes para cada una de las posibles interacciones, ¿sí? Si el usuario 1 vio la película 5, tengo un coeficiente que es W sub 1,5, que va a ser el peso que le tengo que dar a ese 1 que va a aparecer en ese vector, ¿sí? El problema de esto es que la cantidad de interacciones que tengo es 1 millón por 1 millón, que es un número absolutamente imposible de manejar en cuanto a cantidad de coeficientes, ni siquiera para una regresión lineal, ¿sí? No puedo tener una regresión lineal de 1 billón de variables, porque no funcionaría, no tendría ningún sentido, sería imposible hacerlo funcionar, evitar que overfitee, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que hace este algoritmo de Factorization Machines es encarar ese problema y resolverlo de una forma muy ingeniosa, que es la siguiente. Vamos a representar a cada variable, ¿sí?, no como un número, ahora entre 0 y 1, sino como un vector de k elementos, donde k es la cantidad
de factores latentes que queremos usar. Puede ser 20, 10, 50, lo que queremos. Y ahí lo que hacemos es reescribir, ¿sí? Reescribir nuestra fórmula de regresión lineal de la siguiente forma. El término independiente sigue estando, luego siguen estando todos los coeficientes para cada una de las variables, ¿sí? Hay un coeficiente por cada usuario y un coeficiente por cada película. Y ahora vamos a agregar el producto entre los vectores B sub I y B sub J que representan a la película y al usuario, ¿sí? Es decir, que por cada usuario tengo un vectorcito, por cada película tengo un vectorcito, y el producto interno entre esos dos vectores es el coeficiente que me representa la interacción entre el usuario y la película. Fíjense que en lugar de tener 1.000.000.000 de coeficientes, ahora simple tengo 1.000.000 de B sub I y 1.000.000 de B sub J, ¿sí? Entonces la cantidad de parámetros ya no es 1.000.000.000, sino que si la cantidad de dimensiones es 20, será 40 millones nada más, que es un número infinitamente más chico que el billón de parámetros que teníamos antes. Y esos XY y esos XJ que están ahí es 1 o 0, ¿sí? O sea que eso solamente va a tener peso cuando el usuario vio la película. XY vale 1 o 0 según si el usuario es el usuario I, y XJ es 1 o 0 según la película sea la película J o no. Entonces, todos los productos internos esos van a quedar multiplicados por 0 si el usuario no vio la película, y si el usuario vio la película, esos productos internos me van a estimar el peso de ese usuario para esa película. Díganme si se entendió esto que acabamos de explicar. B sub I, B sub J son vectores. Hay un vector por cada usuario y un vector por cada película. Los coeficientes de esos vectores los tiene que resolver el algoritmo de Factorization Machines. Tiene que encontrar qué coeficientes son los que le convienen, de forma tal que al hacer el producto interno entre cada usuario y cada película, le sirva para estimar las calificaciones conocidas de esos usuarios a esas películas. Estos algoritmos funcionan, hay una biblioteca muy cómoda que se llama libfm, que se puede usar para correr este algoritmo, que recibe un archivo en formato texto muy simple, donde le ponemos el label y después le ponemos columna valor, simplemente para los que no son 0 y supone que todas las demás son 0, y en base a todo esto corre el algoritmo y nos hace las predicciones. Después hay una variante de esto que tiene en cuenta otros contextos, porque yo a este algoritmo, además de las películas y los usuarios, le puedo agregar otras cosas, ¿sí? Le puedo agregar, no sé, el año en que salió la película. El año también lo puedo representar con one-hot encoding. Tengo, no sé, los últimos 100 años de películas, entonces tengo un vector de tamaño 100, en donde hay un 1 en el año de la película, y agrego 100 coeficientes más, nada más, y tengo en cuenta también en qué año fue la película. Y así puedo ir agregando otras cosas, ¿sí? Puedo ir agregando otras variables representadas de la misma forma, y el algoritmo va a funcionar igual. Es decir, que puede funcionar no solo con las calificaciones que los usuarios hacen de los ítems, sino con información contextual, y ahí hay una variante que es la que más se usa, que es la que se llama Field Aware Factorization Machines, que es esto mismo, pero agregando toda esa información de contexto. Fíjense que este algoritmo lo que hace es estimar un valor, y esto no solamente sirve para recomendaciones, sino que ese valor podría ser un museo y podría servirme, por ejemplo, para una clasificación. Se ha usado en marketing, se ha usado Factorization Machines de forma súper efectiva para estimar, por ejemplo, si un usuario va a cliquear o no un aviso, ¿sí? En donde tenemos un vector n usuarios, n avisos, y tenemos datos conocidos de qué usuarios cliquearon qué avisos, y queremos predecir si otro usuario va a cliquear o no otro aviso. Y esto funciona extremadamente bien también para esos casos. Es un algoritmo bastante rápido de entrenar y que está teniendo bastante éxito, así que es uno más de los que tenemos que tener en la valijita de herramientas del Data Scientist de hoy, ¿sí? Es algo así como un Logistic Regression, pero distinto porque tiene estos vectores. Acordate que cada
cada elemento, cada columna, ¿sí? En lugar de ser un 1 o un 0, es ahora un vector porque va a estimar todas las interacciones posibles entre columnas de tus datos, ¿sí? Va a tener que encontrar esos vectorcitos que mejor le sirvan, y ese es el truco de Factorization Machines que le da una expresividad muy importante. Esto se come sets de datos de millones de registros y aprende muy bien a estimar las cosas que no vio todavía.